Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la materia de análisis y diseño de sistemas de información. Vamos a continuar en la sesión del día de hoy el contenido relacionado al Rational Unified Process, al proceso unificado de Rational. Va a dar pie. Hola Joshua, hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Williams, Néstor, ¿qué tal? Camila, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Um, Como les decía, vamos a iniciar ya eh, el tema del ZUP. Habíamos visto, eh, dentro de los elementos que vamos a ver con el ZUP, habíamos visto lo siguiente, habíamos dicho, vamos a ver lo que es el proceso de desarrollo, lo que es un poco de la historia del ZUP, características esenciales, otras prácticas, la estructura del proceso que se divide en una estructura dinámica, en una estructura estática. Habíamos hablado un poco del proceso, que es, habíamos dicho que no existe un proceso universal, por eso hay bastantes metodologías, ustedes han visto en su trabajo, metodologías secuenciales, evolutivas, ágiles, todas ellas nos permiten desarrollar software. Dentro de la historia habíamos hablado de los creadores, Grady Butch, Bart Jacobson, James Rumbaugh, que también son los creadores de UML. Al ser también los creadores de UML, habíamos dicho que UML es el Unified Modeling Language, que lo vamos a ver en un siguiente capítulo. Habíamos dicho que no se puede disociar del ZUP con UML, que están siempre unidos, ¿no? Entonces, es algo que no se puede disociar. Y habíamos visto que ya alrededor de 2003 había sido Rational Inc., ha sido adquirido por Rational Software, ha sido adquirido por IBM, ¿no? Denominándose a partir de ese momento IBM Rational Software, ¿no? Pero toda la información que se tiene, que es libre hasta antes de 2003, es la que nosotros compartimos. ¿Cuáles son las características esenciales? Habíamos dicho que tiene tres características esenciales. Dirigida por los casos de uso, centrada en la arquitectura, iterativa e incremental. Y habíamos hablado primero que por qué está dirigida por los casos de uso. Habíamos definido qué es un caso de uso. Un caso de uso lo que hace es representar requisitos funcionales. Habíamos definido lo que es un requerimiento según la IEEE, el estándar 830, y habíamos trabajado con eso. Hemos dicho por qué dirige los casos de uso, todas las fases de desarrollo, por ese motivo. Habíamos visto cómo se van construyendo, habíamos adelantado ya que el ZUP va a tener cuatro fases, una fase de inicio o concepción, de elaboración, de construcción y de transición, que son las cuatro fases del ZUP, y habíamos dicho en esas fases cómo va el avance de los casos de uso. Vamos a pasar ya a hablar de la siguiente característica esencial, ¿no? Es un proceso que está centrado en la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura entonces? La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados, sean desarrolladores y usuarios, y una perspectiva clara del sistema completo, necesaria para completar el desarrollo. Entonces, vamos a compartir el jam que tenemos y les voy a explicar un poquito. Cuando hablamos de que el ZUP es la organización o estructura de sus partes más relevantes, estamos hablando de estructural. Y la parte estructural con UML, la parte estructural con UML, se trabaja a partir de los diagramas de clases. A partir de un diagrama de clases. Y los diagramas de clases obviamente son elementos que ustedes conocen, que ya lo han trabajado desde 121. Cuando hablamos de un diagrama de clases, hablamos de esta representación de clase. Aquí tenemos una clase, aquí tenemos otra clase,
y aquí podemos tener otra clase. Sabemos que estas clases tienen un nombre, el nombre de la clase, tienen atributos y tienen operaciones. Ustedes les llamaban métodos, nosotros le vamos a llamar operaciones. Las operaciones se diferencian de los métodos, los vamos a ver eso más adelante cuando estemos hablando de las clases. Entonces, además, también ustedes saben que estas clases se relacionan a través de relaciones que soporta UML, que pueden ser dependencia, herencia, asociación, realización. Son 4 relaciones que soporta UML. Entonces, cuando hablamos de la parte estructural, cuando definimos lo que es un proceso centrado en la arquitectura, estamos hablando de la estructura de sus partes más relevantes, lo que permite tener una visión común entre todos los involucrados y una perspectiva clara del sistema completo. Por ejemplo, si yo tuviera producto, si yo tuviera almacenero, si yo tuviera estas 3 clases, ¿de qué sistema estaría hablando? ¿De qué sistema creen ustedes que yo estaría hablando? Solo viendo esas 3 clases. ¿Qué opinan? ¿De qué sistema creen que estaría hablando? Ventas de un almacén. ¿Ventas? No, un Inventario. inventario. Inventario, bien, Néstor, Boris, ¿no? Inventario, ¿no? Inventario o almacenes, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ventas aquí, ¿no? En cambio, sí podemos hablar, podemos decir, estamos hablando de un sistema de almacenes, de control de almacén, de control de inventario, ¿no ve? Entonces, para nosotros, esto es un sistema de control de almacenes. Vamos a poner esto para nosotros es un sistema de inventarios. Ya, perfecto. Hablamos de un sistema de inventarios. De eso se trata. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hemos dicho, esto que acabamos de mencionar, es la línea base. Esto se va a denominar la línea base de la arquitectura. Esto se denomina la línea base de la arquitectura. ¿Por qué es la línea base? Porque son el conjunto mínimo de clases que nosotros necesitamos para identificar el sistema, ¿no? Es el mínimo, el conjunto mínimo que nosotros necesitamos para identificar un sistema. Esto es muy importante, ¿no? Como ustedes saben, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de nosotros vamos a ir creciendo, vamos a ir agregando clases, vamos a ir agregando otras funcionalidades a partir del caso de uso, ¿no? Entonces, es muy importante, pero esto es la arquitectura. Cuando hablamos desde la perspectiva de UML, la arquitectura viene a ser el conjunto mínimo de clases que nos permite identificar el sistema. Y esa se denomina la línea base de la arquitectura. A partir de esa vamos a ir aumentando clases, funcionalidades. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Eric. Ok. Ahora, por eso, una arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema, construida para demostrar algunas funciones y propiedades. El RUP establece refinamientos sucesivos en una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos diciendo
que nosotros vamos a aumentar clases, probablemente nosotros tengamos la arquitectura. Y hasta aquí nosotros hayamos definido la línea base de la arquitectura. Hasta ahí probablemente hayamos definido la línea base de la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí en esta línea base de la arquitectura? Ahí vamos a tener el conjunto mínimo de clases que hemos dicho, ¿no? Aquí vamos a tener un conjunto mínimo de clases que se va a relacionar estas clases. Y como dice la teoría, de esas clases nosotros vamos a tener algo ejecutable, una arquitectura ejecutable, una implementación parcial. De esto, nosotros ¿qué vamos a tener? Probablemente un ejecutable, ¿no? Que se va a ver en un ordenador. Pero también sabemos que va a pasar otro momento y vamos a tener otro diagrama de clases, ¿no? Antes teníamos 3, podemos tener 5. Hemos agregado más funcionalidades, por ejemplo. Se han agregado más funcionalidades. ¿No? Y esto también va a responder a otro ejecutable. Por ahí estamos creando versiones, ¿no? Versión 0.1, versión 0.2, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Estamos creando versiones. ¿Y esto qué va a decir? Dice, va a establecer que sea refinamientos sucesivos y lo que vamos a tener es un prototipo evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que el software que nosotros tengamos va a ir evolucionando con refinamientos sucesivos, cada vez más. Y cada vez vamos a encontrar versiones, diferentes versiones. ¿De acuerdo? Esto es lo que le da la idea de ágil, porque vamos haciendo entregas tempranas a partir de la línea base de la arquitectura. ¿De acuerdo? Es más o menos una idea. Por la que el ZUP es un proceso centrado en la arquitectura. Y esto es lo que les decía. La línea roja es la línea del tiempo. Y tenemos por encima en azul, en celeste, las fases del ZUP. Inicio, elaboración, construcción, transición. Las 4 fases. Y tenemos la arquitectura. ¿Dónde se empieza a construir la arquitectura? ¿Dónde inicia la franja de verde? ¿Dónde inicia? En la fase de inicio, ¿no es cierto? Inicia en la fase de inicio. ¿Dónde ya tengo la línea base de la arquitectura? ¿Dónde ya no se aumenta, ya no pasa nada? Ya tenemos, ya identificamos el sistema en la fase de elaboración. ¿Y qué va pasando? Se va robusteciendo, por eso ese verde se va volviendo más oscuro. Lo mismo pasa con las fases en el ZUP. El celeste suavito se va convirtiendo azul, porque el sistema se va robusteciendo. Por eso dice, la arquitectura se robustece hacia el final del ciclo del ZUP. Y esto es natural, ¿no? Si nosotros analizamos lo que hemos visto, aquí, en esta etapa, el sistema es todo esto. Todo eso, bien robusto. Tiene más funcionalidades. Que al principio, nosotros sabemos que solo era esto. ¿No es cierto? Por eso va robusteciéndose. Por eso dice que es un proceso centrado en la arquitectura. La línea roja es el tiempo. Nosotros estamos hablando del tiempo. La arquitectura se inicia en la fase de inicio.
empezamos a construir la arquitectura en la fase de inicio. En la fase de elaboración tenemos la línea base de la arquitectura y hasta el final del ciclo del ZUP se robustece la arquitectura. ¿Qué quiere decir que tenemos la línea base? Que ya sabemos qué sistema se trata. Solamente viendo las clases decimos, es un sistema de control de ventas, es un sistema de control de satélites, es un sistema de control de misiles nucleares. Ya nos damos cuenta. Ya en la fase de elaboración. O podemos decir, es un sistema de soporte vital, es un sistema de IoT que va a determinar las veces en que una persona tiene que hacer dieta en base a, digamos, un sensor en su silla preferida, ¿no? Que va a determinar su peso constantemente. Por ejemplo, ¿no? Pero eso ya sabemos en la fase de elaboración y se va robusteciendo. La arquitectura se robustece hacia el final del ciclo de vida. Por eso la arquitectura está en verde clarita en la elaboración y ahora está en verde oscuro en la fase de transición. Lo mismo que las fases del ZUP. Las fases del ZUP empiezan en celeste en el inicio y en transición ya son azules. ¿Por qué? Porque el sistema también se robustece. ¿Se entiende? Cedric, Ok, muchas gracias, Boris. Ahora, para encontrar la arquitectura, nosotros utilizamos un modelo. Este modelo se denomina el modelo 4 más 1, que nos va a permitir encontrar las vistas de la arquitectura. El modelo 4 más 1 consiste en una vista lógica, una vista de implementación, una vista de desarrollo y una vista de procesos. Cuando hablamos de una vista lógica, hablamos que esa vista está, y todo eso centrado en los casos de uso, en la vista de casos de uso. Esa es la que dirige, hemos dicho, ¿no? Por eso la vista de casos de uso está en el central y lo que determina es la funcionalidad. ¿Quiénes determinan esa funcionalidad? Los usuarios finales, ¿no? Por eso decíamos también que los casos de uso eran una forma de elicitar requerimientos, de colectar requerimientos, como ustedes han visto en ingeniería de software. Entonces, en la vista lógica, lo que se encuentra es la estructura, las clases, ¿no? ¿Quiénes hacen eso? Los analistas, los diseñadores. En la vista de implementación, ¿qué encontramos? La administración del software, la gestión del software, cómo va a funcionar. ¿Quiénes hacen eso? Los programadores, seguramente a partir de componentes. En la vista lógica era a partir de clases. En la vista del proceso, ¿no? En la vista del proceso nosotros tenemos rendimiento, escalabilidad, entre otros. ¿Quiénes lo hacen? Los integradores del sistema. ¿Qué usan para eso? Diagramas de componentes. Finalmente, en la vista de desarrollo e implementación tenemos la topología del sistema, la instalación, la comunicación, el envío. ¿Quiénes lo hacen? Los ingenieros de sistemas. ¿Qué se usa? Probablemente diagramas de nodos. Diagramas de nodos. Entonces, estos diagramas de clases, componentes, nodos que se ven en las diferentes vistas son diagramas de UML. Por eso también decíamos, si ustedes recuerdan, que no podemos disociar el ZUP de UML. Eso es imposible, no se puede disociar. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre lo que es la otra característica esencial? Es un proceso centrado en la arquitectura. Muy bien. Veamos la tercera característica esencial, fundamental. Es un proceso iterativo e incremental. Ya aquí nos hemos dado cuenta, ¿no? Cuando habíamos hablado de la arquitectura, que la arquitectura va a ir evolucionando, ya nos damos cuenta que es iterativo. ¿Por qué? Porque ya de una hemos empezado a hablar de versiones. Vamos a ir entregando partes ya funcionales del sistema, versiones. Y la última versión que vamos a entregar la vamos a denominar release.
Eso vamos a analizar, por ejemplo, cuando veamos esto. Y este va a ser el release 1.0. ¿No? Entonces ya tenemos una idea de qué es iterativo e incremental. Entonces dice, la estrategia que propone el ZUP es tener un proceso iterativo e incremental, en donde el trabajo se divide en partes más pequeñas o mini proyectos. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración, lo que les estaba mostrando, ¿no? Una iteración que es nada más un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales, del cual se obtiene un incremento que produce un crecimiento del producto. Ah, ya con esta información, nosotros podemos ir pensando en el ZUP. Nosotros podemos ir pensando en el ZUP como una matriz, ¿no? Podemos ir pensando en el ZUP como una matriz. Una matriz que tiene fase de inicio, tiene fase de elaboración, tiene fase de construcción y finalmente tiene la fase de transición. Estas nosotros habíamos dicho que las vamos a denominar fases. Estas son fases del ZUP. Pero ¿qué es además interesante cuando hablamos de iterativo de incremental? Me dice que aquí va a haber, este va a ser nuestro eje X, en el eje Y va a haber flujos de trabajo. Aquí nosotros vamos a tener flujos de trabajo. Y estos flujos de trabajo, que ustedes van a ver modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas. Estos se van a llamar flujos de trabajo fundamentales. Nosotros vamos a llamar estos flujos de trabajo fundamentales. Y aquí va a haber otros flujos de trabajo. Gestión de configuraciones, entorno, etc. Estos se van a llamar flujos de trabajo de soporte. ¿De acuerdo? O apoyo. Entonces, ya se dan cuenta, el ZUP tiene más o menos esa estructura. Tiene fases, inicio, elaboración, construcción, transición, como hemos visto desde que hemos hablado de la arquitectura, y tiene flujos de trabajo fundamentales y de soporte. Algunos flujos de trabajo fundamentales, modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas. Eso es lo que me dice el ZUP. Eso es lo que me dice el RUP. Cuando, como ustedes ven en el JAM, cuando yo tengo una estructura así. El ZUP, fases, inicio, elaboración, construcción, transición. Flujos de trabajo fundamentales, modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas. De soporte, gestión de configuraciones, instalaciones, el entorno, etc. ¿No? Gestión del proyecto. ¿Sí? Esta es la idea básica para el ZUP. Esa es la idea que nosotros tenemos. Cada mini proyecto se puede ver como una iteración. Ah, ahí tienen una iteración. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a pasar por aquí. En la fase de inicio, vamos a hacer modelado del negocio, requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas. Vamos a hacer estas otras. ¿Y qué voy a tener? Una iteración. ¿Y qué es esta iteración? Esta iteración, como ustedes se deben dar cuenta, no es nada más que una versión del software. Luego voy a ir a la fase de elaboración y voy a hacer lo mismo. Modelado del negocio, requerimientos, análisis de diseño, implementación, pruebas, las otras, y voy a tener otra iteración. Por eso dice que es un recorrido más o menos completo a lo largo de todos los flujos de trabajo fundamentales. Y se obtiene un incremento que produce un crecimiento del producto. Obviamente,
Si es una versión, nosotros recordamos que las versiones van a ir incrementándose, van a ir evolucionando, se van a ir robusteciendo, ¿no es cierto? Por eso habla de que es un incremento que produce un crecimiento del producto. El ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables, lo que les estaba diciendo, que se muestran a los usuarios y clientes. En el ciclo de vida iterativo, a cada iteración se reproduce el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones precedentes. Siempre nosotros vamos a tener en cada iteración una versión del software, un entregable, un trozo de software funcional, ¿no?, que vamos a entregar al cliente y lo va a evaluar. Siempre, por ejemplo, empezamos con la autenticación de usuario. En la autenticación de usuario nosotros verificamos el nombre de usuario y contraseña y a qué lugares del sistema está autorizado a ingresar. ¿No ve? ¿Sí? Entonces va a ir evolucionando, va a ir evolucionando. ¿De acuerdo? Y la siguiente, obviamente, la siguiente iteración siempre está en función de la anterior, ¿no? Siempre está en función de la anterior. Para iniciar la siguiente se tiene que considerar qué se ha hecho antes. ¿A ver? Okay. ¿Qué más? Esto es lo que les decía. Una iteración, ¿qué hace? Requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, ¿no? Ese es un mini proyecto, esa es una iteración, como acabamos de ver, ¿no? Además, ¿qué se incluye en esta iteración? La planificación de la iteración, cuánto tiempo nos va a llevar, qué recursos vamos a utilizar. El análisis de la iteración, si se ha cumplido los elementos de la anterior iteración, qué falta por cumplir, qué tenemos que hacer. Y las actividades específicas en esta iteración, qué es lo que vamos a hacer específicamente, qué se debe obtener. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Ok. Eso es mini proyectos. Y esto es ya el RUP en su visión general, global. Fases. Tenemos inicio, elaboración, construcción, transición. Flujos de trabajo fundamentales. Modelado del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas. De soporte. En algunos casos, configuración y gestión de configuraciones y cambios, gestión del proyecto, el entorno, ¿no? ¿Y qué es lo maravilloso del RUP? Que te dice cuántas iteraciones tienes que hacer. ¿Sí? Te dice cuántas iteraciones. O sea, no tienes que pensar mucho. Aquí te dice el inicio solo una iteración. En la fase de elaboración, 2 iteraciones. Modelado de negocios, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, los otros, 2 iteraciones. En la fase de construcción, n iteraciones. Puedes hacer n, dependiendo de cuán grande sea el sistema. Usualmente podemos trabajar una iteración por módulo, pero son n. Y finalmente en la fase de transición, te dice que también hay 2 iteraciones. Entonces ya te dice exactamente todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y además te dice el esfuerzo que le vas a dedicar, qué es lo que tienes que hacer más en cada fase. Si ustedes observan, el primer flujo de trabajo es el modelado del negocio. El modelado del negocio empieza en la fase de inicio, vean, y es donde más se trabaja el modelado del negocio. En la fase de elaboración se trabaja un poquito, en la fase de construcción casi nada, y en la fase de transición termina, ya no se hace nada. Los requerimientos empiezan en la fase de inicio, la gran mitad se consigue en la fase de elaboración,
En la fase de inicio y fase de elaboración, ahí se consigue. Empiezas a bajar. En la fase de construcción, unos pocos requerimientos, hasta que en la fase de transición, nada. El análisis y diseño empieza en la fase de inicio, pero en la fase de elaboración es donde más le ponemos hincapié. Construcción un poco y termina en transición. La implementación, ¿dónde programamos? Empezamos a programar en la fase de elaboración. Empezamos en la fase de inicio, poquito. Aumentamos en la fase de elaboración y en la fase de construcción terminamos todo casi, con algunas cosas que se pueden hacer en transición. Y las pruebas empiezan desde la fase de inicio, pero el pico más alto es en la fase de construcción. Eso es el despliegue, donde vamos a implementar. Se va a tratar de la fase de construcción hasta la fase de transición. Entonces ustedes pueden observar el esfuerzo dedicado de cada uno de estos flujos de trabajo por fase. Entonces, porque usualmente preguntan, ¿y qué hago en modelado del negocio en la fase de inicio? Es lo más voluminoso. En elaboración, no tanto. Construcción, ya nada, casi. En la transición, termina. Análisis y diseño. En el inicio haces poco. Elaboración haces casi todo. Construcción, un tanto más. Transición, casi nada. Implementación. Empiezas en la fase de inicio, muy poco. Aumentas el trabajo en elaboración, pero finalmente haces todo en construcción. Ya algunos detalles en transición, ¿no? Eso es lo que muestra. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Selic. Elide, Selic. Ok. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces, esta es la clave, ¿no ve? Un proceso iterativo e incremental. Esto que ya está publicado y que ustedes lo han leído, lo han revisado, que ahora estamos aclarando cómo funciona, ¿no ve? Cada iteración, entonces, cada iteración que nosotros estamos mostrando acá, cada iteración que estamos mostrando aquí, con líneas entrecortadas en rojo, comprende lo siguiente, dice. Planificar la iteración, estudio de riesgos. Hacer el análisis de los casos de uso y escenarios. Vamos a reconocer nosotros, y esto es bien importante, nuevamente lo que decíamos. Los casos de uso son un diagrama, los escenarios también, de UML. Por eso que decíamos, el RUP no se puede disociar de UML. Están casados. Vamos a hacer el diseño de opciones arquitectónicas, los diagramas de clase. Vamos a codificar y probar la integración del nuevo código con el existente de integraciones anteriores. Se hace gradualmente durante la fase de construcción. Vamos a hacer la evaluación de la entrega, el ejecutable, un prototipo funcional. Vamos a probarlo. Y vamos a preparar la entrega, la documentación e instalación del prototipo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada iteración se tiene que entregar software funcional. Como hemos dicho, en la arquitectura, ¿no? Cada incremento va evolucionando el software. Pero también lo hemos dicho cuando hemos hablado de que dirige por los casos de uso. Esto puede ser para este caso de uso, para el 1, para el 2. Para el 2 que hemos hallado, clases. Programado, hemos hecho pruebas. Esto era una versión, ¿no es cierto? Esa era una versión. Luego hemos hecho para el 1. Para el 1 también hemos encontrado clases. También hemos programado. También hemos hecho su implementación, ¿no? Lo vamos a poner de otro colorcito para que se entienda. Esta es una versión. Entonces podemos decir, para el 1 también vamos a hacer un diagrama de clases. Una colaboración es un diagrama. También vamos a codificar. También vamos a hacer un trozo de software funcional y vamos a obtener otra versión, la versión 2, digamos. Y la primera que hemos hallado era la versión 1. ¿No es cierto?
Entonces, todo se relaciona. Vean cómo se relaciona la característica esencial dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. Vamos encontrando versiones. Eso es lo que pasa para cada iteración. Ahora, en un enfoque secuencial, como el ciclo de vida clásico, el ciclo de vida clásico o el método, el ciclo en cascada, ¿no? Que ustedes han investigado. En uno secuencial, ¿qué hacemos? Observen el primer diagrama. Dice la línea del tiempo. En la línea del tiempo, ¿qué hacemos? Ingeniería del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, implementación de deployment. Vamos a tenerlo, ¿no? Eso hacemos. Lo vamos a implementar. Ahora, en un enfoque iterativo e incremental, ¿qué pasa? Ingeniería del negocio, requerimientos, análisis, diseño, implementación, pruebas, y volvemos a empezar para la siguiente iteración. Y volvemos a empezar para la siguiente iteración. Y ustedes ven cómo en cada iteración se va incrementando lo que tenemos que hacer. En la primera, dice, ingeniería del negocio es lo que hacemos más. Pruebas hacemos bien poquito, en la primera de arriba. En la del medio, ¿qué hacemos más? Análisis y diseño. Miren, está casi todo completo. Y hacemos también un poco de implementación, casi todo completo. En la última, ingeniería del negocio, hacemos bien poquito. Requerimientos bien poquito. ¿Qué hacemos más? La implementación que está casi completo, pruebas y la distribución. Eso hacemos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la diferencia entre un enfoque secuencial. Vean arriba, en el enfoque secuencial, en un momento del tiempo hacemos solamente ingeniería de requerimiento, ingeniería de negocio, todo. Luego requerimientos, todo. Luego análisis y diseño, todo. Luego implementación, todo. Por eso, cuando había un cambio de requerimientos, teníamos que volver a empezar. Teníamos que volver a empezar. En cambio, en un enfoque iterativo e incremental, lo que nosotros hacemos es hacerlo, en cada iteración hacemos lo que más sea importante, ¿no? Como ustedes observan. ¿Se entiende? Ok. Muchas gracias, John. John dice así. Y aquí me da también otra ayuda el ZUP sobre el grado de finalización de los artefactos. Los artefactos son lo que ustedes ven en la parte inferior del diagrama. Dice Business Engineering Set, el conjunto de modelos de ingeniería del negocio. Requirement Set, el conjunto de requerimientos. Analysis and Design Set, el conjunto de análisis y diseño, hacer diagramas de clases. Implementation Set, el conjunto de código fuente de implementación. Test Set, el conjunto de casos de prueba. Y tenemos para todo, ¿no? Deployment Set, Project Management Set, Configuration and Change Management Set, Environment Set. Esos son nuestros artefactos. Un artefacto es un entregable. Un artefacto o entregable es aquel que nosotros le vamos a dar al cliente. Le vamos a dar al usuario cuando terminemos. Cuando se implementa un software funcional, es lo que nosotros le damos al cliente, al usuario. Le damos ese conjunto de cosas. Esos son nuestros artefactos, a grosso modo, nuestros artefactos, nuestros entregables. Entonces, en la fase de inicio, ¿qué estamos construyendo? El Business Engineering Set. Y además el Project Management Set y el Requirement Set. Lo que está en rojo, lo que está en rosado y lo que está en azul. Es lo que más hacemos en la fase de inicio. Y eso, si ustedes ven abajo, es el Business Engineering Set, B, R, que es el Requirement Set, P, que es el Project Management Set.
Luego, en la fase de elaboración, vean cómo el ROJO, que es el Business Engineering Set, el modelado del negocio, ya está al 100%, completo. Seguimos trabajando con requerimientos, seguimos trabajando con la gestión o la administración del proyecto, pero también estamos trabajando con el entorno. Y ahí se van sumando el A, que es el análisis y diseño, y ya vemos un poco de implementación, de pruebas, de despliegue. En la fase de construcción, vean qué se debe cumplir. En la fase de construcción tenemos acabado el modelado del negocio, el Engineering Business Set, el set Business Engineering Set, tenemos el Requirement Set, el R, tenemos el Environment Set y casi el Project Management Set. Y todos los demás a punto de terminarse. Y en la fase de transición, todos los entregamos, ¿no? Todos los artefactos. A lo largo del curso, nosotros vamos a hablar de manera indistinta, porque estamos indicando que es lo mismo, un artefacto y un entregable. Para nosotros van a ser lo mismo, artefacto e entregable. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Ya con eso habríamos terminado de ver las tres características esenciales del RUP. Las tres características esenciales del RUP. Dirigido por los casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. Ok, entonces vamos a ver a continuación otras buenas prácticas en el RUP. El RUP, además de las características esenciales, suma buenas prácticas cuando se habla de desarrollo de software. Dentro de la industria del software hay ciertas cosas que se consideran buenas prácticas y que el RUP las considera, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de todo el desarrollo ágil de software, si ustedes hacen una revisión de todo el desarrollo ágil de software, se van a dar cuenta que, por ejemplo, todas las metodologías ágiles de desarrollo de software se basan en buenas prácticas, ¿sí? Por ejemplo, para XP, el haber usado, el haber usado, eh, para XP, el haber usado tarjetas CRC, eh, historias de usuario, son buenas prácticas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en algún momento dentro de la industria del software, era muy importante eso, ¿de acuerdo? Era muy importante. Era una buena práctica. Todos habían utilizado tarjetas CRC, habían utilizado historias de usuario y se habían dado cuenta que era una buena práctica que permitía encontrar software, que permitía hacer eso, ¿no? Entonces, por eso decimos que son buenas prácticas. Eso es innegable también. Ok, ahora, ¿cuáles son las buenas prácticas que incorpora el RUP? Las buenas prácticas que incorpora el RUP son, primero, un desarrollo de software. Eh, Permítanme un segundito. Grover, estoy en clases. Te voy a llamar en 15 minutos. Te voy a llamar. Terminaré y ya. Ya, hermanito. Chao, chao. Eh, ¿Cuáles son las buenas prácticas? El desarrollo de software iterativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es una buena práctica hacer software que vaya evolucionando en iteraciones, ¿no? De pequeñito va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando en cada iteración. Esa es una buena práctica, el desarrollo de software iterativo. Otra buena práctica que se la utiliza a partir de lo que son las tecnologías orientadas a objetos, el paradigma orientado a objetos, que es el desarrollo basado en componentes. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de la estructura de clases que nosotros tenemos, nosotros podemos presentar
componentes. Componentes muy básicos, por ejemplo, ¿no? Por un componente que siempre nosotros usamos, por ejemplo, es crear formularios a partir de una base de datos. Se puede hacer de manera automática que el sistema lea los campos de una base de datos, identifique el tipo de dato que se va a almacenar y a partir de eso cree un formulario. En casi cualquier lenguaje de programación. Si ustedes tienen un componente de esos, les va a usar tiempo y dinero. Otro componente que es básico. Todos nuestros sistemas se conectan a una base de datos. Se identifica el gestor de base de datos, se establece la conexión, se abre la base de datos que queremos manipular, se intercambian datos, se cierra la conexión y terminamos la sesión. Es algo que siempre hacemos y que se puede hacer también un componente en casi cualquier lenguaje de programación. De la misma manera, las consultas. Nosotros podemos hacer consultas como si fuera un, una selección. Seleccionamos campos como si alguna vez ustedes han trabajado con Access. La idea de Access es escoger los campos de las tablas que quieran. Access te construye la forma de unir, el join, las cosas que necesitas, y te muestra los resultados. Ese es un componente muy útil. ¿Por qué? Porque todos los sistemas requieren consultas. Entonces, podríamos hacer un dashboard, eso es lo que quería decir. Un dashboard, un panel de control que me permite escoger campos de las diferentes tablas y mostrar sus resultados, ¿no? Si se puede o no se puede unir, ¿no? Que puede ser lo que el usuario quiere. Y no hacer consultas estáticas. Las consultas estáticas les dicen, queremos esto, esto, esto. Ok, son 5. ¿Sí? ¿Quieres estas 5? Sí, ok. Esas se las programan en el sistema y solo puede ver esas 5. Si quieren otra más, ok, momentito, voy a volver a programar, ¿no? Entonces, esta es otra buena práctica, el desarrollo basado en componentes. Otra buena práctica es el modelado visual usando UML. UML, a partir de 1997, se ha convertido en un estándar en la industria del software. Un estándar que es administrada por el grupo OMG, no es Oh My God por si acaso, es Object Management Group, el grupo de administración.